Hablamos sobre el Espíritu Santo muchas veces, damos por hecho muchas cosas sobre el Espíritu Santo en nuestra propia vida y también en la vida de la Iglesia, pero a veces se nos olvida que
Todo lo que el Espíritu hace en y con nosotros es para edificación del conjunto del cuerpo de Cristo. Y es un poco de lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿no? De nuestra parte también en esa edificación con aquello que Dios nos da. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a ver los versículos desde el 1 hasta el 7. ¿Sí lo tenemos? Dice así: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabed que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para el provecho del cuerpo de Cristo, para provecho de la obra de Dios y para provecho de nuestra propia vida también. El don que Dios me da a mí es, por supuesto, para mi provecho. Yo me voy a beneficiar de él, pero la iglesia se tiene que beneficiar de él. El cuerpo de Cristo tiene que ser beneficiado, el reino de los cielos tiene que ser beneficiado, porque para eso el Señor me lo da, para eso el Señor es para lo que cuenta conmigo. Si recordamos el libro de los Hechos, allí en el capítulo 19, bueno, digo recordamos, no recordaréis justo qué pasa en el capítulo 19, ¿no? Pero en el capítulo 19 del libro de los Hechos nos empieza hablando de Apolos, ¿no? y de Pablo. Y nos dice que mientras Apolos estaba en la ciudad de Corinto predicando el Evangelio, compartiendo las buenas nuevas, orando por aquellos que empezaban a creer, que se sumaban a la iglesia y haciendo obras también, ¿no? que el Espíritu Santo iba haciendo a través de sus discípulos, pues en ese momento Pablo empezó a recorrer otras ciudades. Empezaron a abarcar más para que la obra de Dios se fuese extendiendo, para que el Espíritu Santo fuese haciendo cosas por todos los lugares. Y así llegó a la ciudad de Éfeso. Dice que en la ciudad de Éfeso se encontró a un grupo de discípulos de Juan. Debían de ser aproximadamente unos 10 o 12. Y cuando empezó a hablar con estos discípulos, aconteció algo con ellos que le inquietó, que le preocupó, que no le dejó para nada tranquilo. Así que les hizo una pregunta. Les dijo: ¿vosotros recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y la respuesta que ellos le dieron a un hombre como Pablo, lleno del Espíritu Santo, que para él el Espíritu Santo era pues algo básico y necesario a la hora de compartir el Evangelio, de predicar el Evangelio, pero también y sobre todo a la hora de vivir el Evangelio, que es lo más importante, porque que no se nos olvide nunca que el Evangelio es para vivirlo, después lo predicamos, pero primero lo vivimos. No podemos predicar aquello que no vivimos. No podemos compartir con nadie aquello que no vivimos. Primero necesitamos vivirlo. Y para un hombre como Pablo, que vivía el Evangelio, esto le llamó mucho la atención. Ellos le siguieron diciendo: ni tan siquiera hemos oído que haya o si hay Espíritu Santo. A él esto le alarmó. Se dio cuenta de que rápidamente había que buscar una solución, había que hacer algo, había que hacer, la vida de aquellos hombres tenía que ser tocada, aquellos hombres tenían que conocer al Espíritu Santo en primera persona. Tenían que sentir, tenían que disfrutar, tenían que poder compartir la obra del Espíritu Santo también en sus propias vidas. Y si pensamos en esta misma situación, a pesar de que nosotros a día de hoy hablamos mucho del Espíritu Santo, lo mencionamos muchas veces, hablamos de su obra, muchos a día de hoy desconocemos o desconocen en realidad hasta dónde puede llegar, lo que hace, cómo obra, cómo se mueve. Muchos seguramente podemos estar aquí sentados y desconocemos qué podemos hacer nosotros por la iglesia.
¿Qué podemos hacer nosotros por la obra? ¿Qué podemos hacer nosotros para que el reino de los cielos siga avanzando? El reino de los cielos se acercó con Jesús y Él es el que hace la obra, pero le ha placido contar con nosotros para que su obra sea hecha. Le ha placido contar contigo, contar conmigo, a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que fallamos, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que por nosotros mismos no tenemos gracia y nuestras iniciativas no son buenas, porque desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, en el corazón del hombre de continuo ha brotado el hacer siempre el mal. Nosotros cuando no estamos buscando a Dios, cuando no estamos recibiendo del Espíritu Santo, cuando no estamos siendo llenos, cuando Él no nos está dirigiendo, nuestra intención es hacer el mal aún sin querer. No queremos hacerlo, pero brota de nosotros, porque es lo que hay en el corazón del hombre. Pero cuando el Espíritu Santo está, cuando le dejamos a Él que tome el control, cuando Él gobierna nuestras vidas, cuando Él nos dirige, entonces todo cambia. Y cuando Él nos dirige, cuando Él habla a nuestras vidas, Él nos motiva a hacer cosas que son buenas para su obra, que son buenas para la Iglesia, que edifican la Iglesia, que edifican el cuerpo de Cristo, que son buenas para el reino de los cielos y que son buenas, por supuesto, también para nuestra vida. Por eso es importante que, a pesar de que estemos hablando de algo tan recurrente, de algo tan normalizado para nosotros, de algo que podemos decir que es del día a día, ¿no? Hablar sobre el Espíritu Santo para nosotros es algo del día a día, porque nosotros entendemos también que es una prioridad, entendemos que es primordial, entendemos que es necesario, pero en realidad lo que tenemos que hacer es vivirlo más, disfrutarlo más, con el fin también de poder aportar más a la Iglesia de Cristo. ¡Amén! Amén. Estáis un poco dormidos esta mañana, ¿eh? A ver si el Espíritu Santo nos despierta. Qué bueno es, ¿no?, que podamos comprender esto y que podamos trabajar para Él, porque a día de hoy, en muchas iglesias, entre muchos hermanos, como aquellos discípulos de Juan, se ignora el poder del Espíritu Santo, se ignora la obra del Espíritu Santo, se habla de Él, se le menciona, pero se ignora lo que puede llegar a hacer, se ignora su mover. Y esto, pues podría ser normal para una iglesia bautista, para una congregación bautista, pero no puede ser lo normal nunca para nosotros. ¿Sabéis qué es lo que produce la ignorancia? La ignorancia produce confusión. Cuando uno es ignorante, como no sabe, es más fácil que se dé al error, es más fácil que se confunda, es más fácil que se equivoque, es más fácil que meta la pata. Por eso es bueno saber, por eso es bueno aprender, ¿verdad? Nosotros quizá no somos gente muy culta, no somos gente muy preparada, quizá no tenemos estudios todos, o al menos algunos, ¿no? Algunos pues sí tendrán carrera universitaria y pues a lo mejor están mejor preparados, pero la gran mayoría no somos de esas personas, no estamos precisamente capacitados, vamos a decir. Pero sin embargo, nuestra intención tiene que ser la de aprender, nuestra intención tiene que ser la de buscar, nuestra intención tiene que ser siempre la de saber más. La de conocer más de la palabra de Dios, conocer más a Dios, saber más qué es lo que puede hacer en nosotros, hasta dónde nos puede llevar, cuáles son sus propósitos, qué es lo que quiere finalmente, para que de esa manera seamos miembros vivos que aporten a la congregación, que aporten a la iglesia, que aporten al cuerpo de Cristo. Pero cuando somos ignorantes, nos confundimos y pensamos que nosotros no tenemos que hacer nada. Pensamos que ya hay pastor en la iglesia, pensamos que ya hay unos cuantos líderes o que ya hay obreros, ya están los diáconos que también participan, que también hacen, y pensamos que nosotros cumplimos con venir aquí, sentarnos en una silla, pasar un buen rato cantando alabanzas, escuchando, a veces no escuchando tanto, pero bueno, estando aquí presente, pero sin hacer algo que vaya más allá, sin sentir la responsabilidad en nuestro corazón de tener que aportar en la obra de Dios, porque Dios nos ha llamado para ello. Y eso es lo que Dios ha hecho, Dios nos ha llamado para aportar en su obra. Amén. Esa es la realidad, eso tenemos que creerlo, porque es totalmente cierto. Pero la ignorancia tiene cosas mucho más peligrosas que la confusión. La confusión es muy peligrosa, porque uno por una confusión puede acabar incluso muriendo. Pero la ignorancia en la vida del cristiano
produce angustia, produce temor y produce también desesperación. Cuando no sabemos quién es Dios, cuando no sabemos cómo es Dios, cuando no sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros, en momentos determinados de nuestra vida, por diferentes situaciones en las que nos podamos encontrar, nos podemos ver angustiados. Nos podemos ver muy afligidos. Podemos tener muchísimo temor, miedo. Nos podemos llegar a desesperar. Y es por ignorancia. Porque cuando no somos ignorantes, no nos desesperamos. Cuando no somos ignorantes, no tenemos temor. Cuando no somos ignorantes, no va a haber absolutamente nada que nos vaya a confundir, porque vamos a estar seguros de lo que Cristo es y de lo que Cristo quiere, y de lo que Dios quiere también para cada uno de nosotros. Y eso va a hacer que nos mantengamos firmes. Por eso, en esta mañana yo creo que Dios nos dice a nosotros, como dice en 1 Corintios 12:1, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoréis ninguno acerca de los dones, porque los dones están sobre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un don en particular, o algunos dones en particular, muy diferentes. No podemos todos pretender ser como alguien que nos llame la atención, ¿no? A veces vemos a alguien en la iglesia que nos llama la atención porque hace algo y lo hace muy bien. Tiene un toque especial de Dios para algo y le vemos y decimos, yo quiero ser como fulanito, quiero hablar igual que él, quiero hacer lo que sea, ¿no? El don que tenga, quiero animar como él, quiero ministrar como él, quiero dar como él, Y yo tengo que buscar qué es aquello con lo que Dios me ha bendecido a mí. ¿Cuál es el don que Dios ha puesto en mi vida para que yo pueda compartirlo con los demás y para que la iglesia pueda crecer en conjunto, también con mi aporte, porque todos podemos aportar en la obra de Dios? Y ojalá todos podamos entender cuál es el don que tenemos o cuáles son los dones que tenemos, pero para que los pongamos por obra, no para esconderlos. Esconderlos es un peligro, ¿no? Esconderlos puede traer problemas serios a nuestra vida, para ponerlos por obra, para que edifiquen al cuerpo de Cristo, para que nos edifiquen también a nosotros mismos. Y vamos a volver a leer, antes de seguir, los 7 primeros versículos del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidades, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Cada uno aquello que reciba directamente de Dios. Pero hay una cosa que está clara, el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de cada creyente. En la vida de cada creyente se manifiesta el Espíritu de Dios. Y es necesario que nosotros hagamos un pequeño esfuerzo. Si nos fijamos nosotros, todo lo que tenemos que hacer son pequeños esfuerzos. Pequeños esfuerzos que además finalmente vienen para nuestro beneficio siempre. ¿Quién pagó en la cruz por nuestros pecados? Jesús. Jesús entregó su vida, Jesús sufrió, Jesús fue golpeado, Jesús fue vituperado y finalmente acabó muriendo por nosotros. Nosotros, conocedores de ello, le aceptamos y nos beneficiamos. Él murió. Más o menos, con todo lo que Dios hace con nosotros, viene a pasar lo mismo, viene a ser un reflejo de la obra de Cristo en nuestro favor. Él hace lo que verdaderamente cuesta, Él hace lo que verdaderamente es difícil, Él es quien verdaderamente entrega y nosotros nos beneficiamos. Aún así, a veces pensamos que tenemos que hacer esfuerzos terribles por vivir una vida cristiana. A veces pensamos que tenemos que hacer esfuerzos terribles por agradar a Dios, cuando lo único que tenemos que hacer es vivir y vivir para Él, que es lo mejor que podemos hacer y además va a ser bueno también siempre
para nosotros. Es necesario que nos esforcemos y que luchemos especialmente contra la ignorancia. Que aprendamos más de la palabra de Dios, que nos esforcemos más por leer más la Biblia, que nos esforcemos más por asistir a la iglesia, a los estudios bíblicos, a los cultos de domingo, a las reuniones de oración, porque Dios se revela a nosotros en cada situación. No sé si a vosotros os pasa, a nosotros nos pasa en nuestra iglesia, nuestra congregación, que los cultos de entre semana parece que no son muy importantes. Parece que el domingo es el culto más importante, pero el estudio bíblico es para 4 solo. Es para 10. La reunión de oración a la gran mayoría ni les interesa, les parece aburrida. Pero ¿sabes lo que pasa? En el estudio bíblico aprendemos mucho sobre la palabra de Dios y aprendemos de una manera diferente y nos edifica y nos hace crecer. En las reuniones de oración a veces comparte cualquier hermano y puede traer una palabra de revelación para la propia iglesia, que es la que estamos necesitando, y todos los que no están no la escuchan, no se enteran. ¿Y sabéis qué les pasa? Yo les digo muchas veces, se quedan atrás. Dios quiere que la iglesia avance en conjunto, Dios quiere que la iglesia crezca junta. Mientras crece el pastor, crecen los líderes y crecen el resto de hermanos en la congregación. Y todos vamos haciéndonos más grandes en el reino de los cielos, cogiendo una estatura mayor, pareciéndonos más a Cristo cada día, juntos, unidos, pensando en lo mismo, sintiendo lo mismo, luchando por lo mismo. Pero cuando un grupo de hermanos se descuelga porque no asiste a los estudios bíblicos, ya no aprenden igual que todos los demás. Ya no avanzan igual que todos los demás, ya no crecen igual que todos los demás. Cuando un grupo de hermanos no le da importancia a la reunión de oración, se pierden tremendas bendiciones. Se pierden todo lo que Dios hace con ese otro grupo que sí que se esfuerza, que quiere saber más, que quiere conocer, que se inquieta por la palabra de Dios, por saber qué hará Dios hoy, si habrá mover, si no habrá mover, cómo actuará. Es necesario esforzarse y entender a Dios y luchar así contra nuestra ignorancia, porque la ignorancia es también un instrumento del pecado, que busca condenarnos, que busca atarnos, que busca someternos, que busca que no crezcamos. Por medio de la ignorancia, el pecado se enseñorea de nosotros y evita que seamos edificados como iglesia en conjunto con el resto de hermanos y que podamos también finalmente edificar a otros. Pero ¿sabéis qué es lo que mata la ignorancia? Y esto es una buena noticia. El Espíritu Santo mata la ignorancia. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo pone en nuestra vida las ganas que a veces no tenemos por nosotros mismos. No me quiero levantar de la cama por la mañana antes. Eso solo me pasa a mí, ¿no? Por la mañana no me quiero levantar antes de la hora a la que tengo que levantarme para ir a trabajar, porque ya es demasiado pronto y encima levantarme un rato antes, pues se me hace un mundo. Pero hay algo dentro de mí, cuando estoy en conexión con el Espíritu Santo, que me quita el sueño, que me despierta, que me incomoda para bien, diciéndome, esfuérzate, no seas vago, levántate, haz lo que tienes que hacer, lee, es muy importante que leas, no caigas en esa monoteidad de decir, bueno, hoy no pasa nada, bueno, voy a poder igual, ya sé bastante, ya leeré a la tarde o cuando venga la noche, ya oraré después. Un error muy común que a veces cometemos y que debemos de evitar, porque caemos en la ignorancia y la ignorancia nos mata. Pero el Espíritu Santo mata la ignorancia y además nos lleva al conocimiento. Dice que lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarnos o guiarnos a conocer más y a entender más a Jesús. Uno sabe, ¿no? Sabemos que leemos la palabra de Dios, leemos los evangelios y cuando uno lee los evangelios te sorprenden. ¿Sí o no? A mí me motiva leer los evangelios porque me sorprenden. Veo la historia de Jesús, veo lo que Jesús iba haciendo, veo cómo trataba con sus discípulos, veo cómo trataba con la multitud, cómo la gente podía verdaderamente confiar en Él, cómo todos iban con sus necesidades, con sus peticiones y cómo Jesús
estaba siempre ahí, dispuesto, y a mí me admira. Pero sé que cuando el Espíritu Santo está en mí, me ayuda a entender aún más de lo que puedo entender con mi entendimiento normal, con mi mente, con mi carnalidad, que me puede gustar o me puede llamar la atención, pero cuando el Espíritu está, Él me revela aún más en esa misma historia, en esa misma situación. Me enseña cosas que de otra manera no podía ver, que no podía percibir, que se me escapaban. Y es porque el Espíritu Santo nos guía a conocer y a entender más a Jesús y a su obra, a entender más a Jesús y a Dios y a lo que Él quiere. Una persona que está llena del Espíritu Santo no solamente busca su edificación, sino que busca edificar a los demás, porque ha entendido el propósito de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Aquí solo estamos con un propósito, nosotros, la Iglesia. Compartir el Evangelio para que otros le puedan conocer a Él y se puedan salvar. ¿Pero qué estamos haciendo para eso? ¿Estamos haciendo algo verdaderamente? ¿Estamos siendo un aporte? ¿Estamos poniendo nuestros dones para que haya edificación? ¿Para que otros crezcan? ¿Para que otros le conozcan? ¿Para que podamos madurar? ¿Para que cojamos una altura todavía mayor? En el Evangelio de Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entenderemos verdaderamente, no nos podrá engañar nadie cuando el Espíritu viene a nuestras vidas. Empezamos a entender de verdad, empezamos a comprender las Escrituras, que muchas veces quizá nos han aburrido, que muchas veces no hemos entendido nada. ¿Cuántas veces me he puesto a leer y he estado leyendo una hora, media hora, he cerrado la Biblia y ni acordarme tan siquiera de nada de lo que había leído? Con la cabeza abrumada, sin haber entendido absolutamente nada. Pero cuando el Espíritu está, lees un versículo y ¡pum!, se te ilumina la mente. Se te enciende el corazón. No haces más que pensar en ese versículo, darle vueltas y tú mismo dices, ¿cómo no lo había entendido? ¿Cómo no me había dado cuenta? Mira lo que me está diciendo. Mira qué es lo que tengo que hacer. Mira qué es cómo me tengo que comportar. Y es porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Él glorifica al Padre, Él glorifica a Jesús y toma de lo suyo y nos lo hace saber. Nos lo hace entender. Lo pone en nuestras manos, lo pone en nuestras vidas. Eso dice en Juan. Eso nos lo dice en Juan, capítulo 16, por si alguien lo quiere leer luego. Así que el Espíritu es quien nos lleva a reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y nadie que tenga el Espíritu puede no conocer a Jesús, y nadie que no tenga el Espíritu va a reconocer a Jesús. Por eso Pablo se preocupó con aquellos discípulos de Juan que no habían oído ni tan siquiera hablar del Espíritu Santo, que contaban cosas, que hablaban, que se movían, que parecía que estaban en el mismo mover, pero que había algo que les estaba faltando. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esa es una realidad. Así que quien nos capacita de verdad para la vida cristiana, a quien verdaderamente necesitamos cada día para seguir adelante, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y la manera en la que tiene de operar ahora con nosotros muchas veces decimos, tengo a Cristo en mi corazón. Y verdaderamente lo tenemos. Lo que ahora estoy diciendo algo que es muy difícil de entender y que es muy difícil de explicar también. Pero bueno, a ver si más o menos lo podemos entender, ¿no? Hablamos de Jesús, hablamos de Dios, hablamos del Espíritu Santo. Somos trinitarios, ¿no? Sí, sabéis lo que es, ¿no? Si no, estudio bíblico, ya sabéis. Somos trinitarios. Y sabemos que son tres personas en una, ¿no? Sabemos que Dios es Dios, pero que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios también. ¿Verdad? Estamos totalmente convencidos de esto. Pero Jesús se encarnó, nació en una familia humilde aquí en la tierra, vivió, creció, se desarrolló y inició su ministerio a los 30 años, 3 años de ministerio, a los 33 años fue crucificado. Después de muerto, estuvo unos días con sus discípulos durante un tiempo
tuvo que venir a traerles consuelo, tuvo que venir a orientarles, les vio muy perdidos, estuvo hablando con ellos y les hizo una promesa, les dijo, yo me voy porque es lo que tiene que pasar. Es así como está escrito, es así como tiene que ser, se cumple con esto la profecía, pero no os voy a dejar solos. Voy a enviaros el Espíritu Santo, os voy a enviar el Consolador. Entonces, cuando nosotros decimos ahora que Cristo vive en nuestro corazón, ¿quién es el que está con nosotros? El Espíritu Santo, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo, después de ascender al cielo, se sentó a la diestra del Padre y está allí intercediendo por nosotros. ¿Y quién está en comunión con Él continuamente? El Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros, que es el que está en nuestros corazones, que es aquel con el que vivimos. Él es quien nos capacita para vivir en la manera en la que le agrada a Dios, porque por nosotros mismos no podemos. Como decía antes, yo quiero hacer el bien, pero es que el hacer el mal está en mí. Esa lucha que Pablo decía que tenía, ¿no?, que está enrevesada, pero que viene a decir esto, que queriendo hacer lo bueno, finalmente hace lo malo y que no lo puede evitar, eso mismo me pasa a mí. Yo no sé si te pasa a ti. Igual es que nos pasa solo a los pastores, que somos peores, ¿no? Pero es una realidad. De mí brota lo malo. Y yo trato de evitarlo y me trato de esforzar y no soy capaz de hacerlo. Quiero hacer lo bueno, pero hacer lo bueno me cuesta una barbaridad. Sin embargo, lo malo me sale sin pensar. No me doy cuenta y ya he hecho lo malo, ya me tengo que arrepentir, ya tengo que pedir perdón. Ya le he hecho daño a alguien y ni tan siquiera me he dado cuenta. Porque esto es lo normal. Lo normal en una vida sin el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos enseña a vivir en la manera en la que le agrada a Dios. Él nos ayuda a vivir en la manera en la que le agrada a Dios. Él nos dirige para vivir de esa manera. El Espíritu nos ayuda también en nuestras debilidades, ¿no? En Romanos 8:2 nos dice que Él nos ayuda a orar incluso como nos conviene, porque nosotros ni tan siquiera sabemos cómo orar, ni tan siquiera sabemos qué pedirle, porque nosotros tenemos una mente muy limitada. Pensamos en nuestros problemas, pensamos en nuestras dificultades, pensamos en nuestra familia, pensamos en nuestro hogar, pensamos en nuestro trabajo, y nuestra mente se queda ahí bastante limitada. Pero el Espíritu Santo clama por nosotros en cuanto a las cosas celestiales, en cuanto a las cosas de arriba. Y Él con gemidos indecibles le dice a Dios lo que nosotros ni tan siquiera expresamos porque muchas veces no somos conscientes de nuestras necesidades. Yo me creo que necesito trabajar, yo me creo que necesito un piso, yo me creo que necesito no sé qué, yo me creo eso, pero Dios sabe lo que verdaderamente necesito. Y el Espíritu Santo, sabiendo lo que verdaderamente necesito, se lo dice a Él también. Y como migajas nos cae lo que nosotros queremos, pero que muchas veces ni tan siquiera lo necesitamos. Hay veces incluso que hasta nos entorpece para seguir haciendo la obra de Dios. Y es más, sin el Espíritu Santo, ¿sabéis en qué nos convertimos? En unos religiosos. Ya de por sí somos muy religiosos, la verdad, ¿no? Esto nos sienta muy mal a los evangélicos, que nos llamen religiosos. Pero en el momento en el que nos llamamos evangélicos ya estamos siendo religiosos, ¿no? ¿Sí o no? Y puntualizamos, no, yo soy cristiano, pero evangélico, ¿no? No, hombre, no, yo soy cristiano y punto, porque todo lo que voy añadiendo ya empieza a ser religión. Y le doy la facilidad a la gente que diga, eres de la religión evangélica. No, me rijo por el evangelio, pero soy cristiano. Ya no voy a levantar nada en contra de lo de que no podamos decir que somos evangélicos, que lo decimos y está muy bien, pero nos es muy fácil caer en religión, nos es muy fácil acostumbrarnos a algo, repetir algo, finalmente sin saber ni por qué lo estamos haciendo. Y eso es algo que a Dios verdaderamente no le agrada. No tenemos que ser unos religiosos, tenemos que buscar a Dios continuamente, escuchar al Espíritu Santo continuamente en nosotros para que nos dirija y renovarnos día a día viviendo para Él, haciendo su obra, dejándonos edificar y edificando a la vez también a la iglesia. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un religioso y nosotros? ¿O cuál tiene que ser la diferencia? Pues precisamente la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que el Espíritu Santo sea nuestro compañero, que el Espíritu Santo sea el que siempre esté con nosotros. Eso sí, Él se manifiesta con cada uno, como decíamos antes, y gracias a Dios, de diferentes formas, porque si no, la Iglesia no crecería
uniforme, crecería mal. Imaginaros que todos tenemos el don de evangelismo en la iglesia y no hay nadie que enseñe la palabra. Porque los evangelistas sabéis que se caracterizan porque, bueno, hablan del evangelio, de ese primer paso de la conversión, pero no hablan de nada más. Y si no, escuchar las prédicas de Carlos Anacondia por YouTube. Vais a ver la mujer del manto 1, la mujer del manto 2, la mujer del manto 3 y la mujer del manto 4, ¿no? Y se repiten una y otra vez, de poco más habla. Lo hace con poder, lo hace con gracia, lo hace con unción. El Espíritu Santo está en su vida, ¿por qué? Porque es evangelista. Pero hacen falta pastores, hacen falta maestros, hacen falta diáconos, hace falta gente dadivosa, hace falta gente que anime, hacen falta un montón de dones en la iglesia que tienen que ser manifiestos para que la iglesia crezca uniforme, para que crezca en conjunto, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy importante. Tiene que crecer la iglesia a través de la manifestación de los dones en cada uno que son diferentes. Fijaros que el Espíritu Santo, hemos dicho antes, que capacita, ¿no? Y lo que hace es que con cada uno trata de una manera especial, de eso nos beneficiamos, pero a la vez nos sirve como aporte para la iglesia, para compartir con nuestros hermanos, para aquellos que amamos, para nuestra propia familia. Lo que Dios me da a mí no es para mí, Dios quiere que Él fluya a través de nosotros. Quiere que nosotros seamos manantiales de agua viva. Él no quiere llenarnos para que aquello con lo que nos llena se estanque en nosotros y acabe podrido y no tenga ningún efecto. Él quiere llenarnos para que aquello con lo que nos llena rebose en nosotros y se desborde y llegue a todos los que nos rodean. Y todos se puedan beneficiar, que tus hijos se puedan beneficiar, que tus padres se puedan beneficiar, que tus hermanos se puedan beneficiar, que en tu vecindario se puedan beneficiar, en tu trabajo y por supuesto en la iglesia. En la iglesia los dones tienen que ser manifestados y lo tienen que ser, además, para crecimiento. Él nos capacita para esto. Y estas capacidades las definimos como dones, ¿no? Literalmente, regalos. Un don es un regalo. Es algo que no merecíamos, es algo que no es nuestro, que no es de nosotros mismos, pero que, sin embargo, Dios pues le place dárnoslo y nos lo da. Y nos lo da para que nosotros nos beneficiemos y nos lo da para que también podamos compartirlo con los demás. Y así es la manera en la que Él ha decidido capacitar a su pueblo, capacitar a su iglesia. Así es como Él quiere que la iglesia crezca, que la iglesia se sostenga, que la iglesia avance, que la iglesia conquiste, que la iglesia no se pare. Hemos leído en Primera de Corintios, ¿no? Y, bueno, si leemos del 6 al 8, ahí vemos parte de los dones que hay. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, poniendo en cada uno lo que Él considera. Depende mucho de nuestra personalidad. Nosotros nacemos con una personalidad muy marcada, que no ha sido fruto del azar, que ha sido obra de Dios. Él ya tenía un propósito. Le hemos conocido, hemos acabado siendo su iglesia y ahora Él quiere explotar o quiere que explotemos esos talentos, esos dones que Él ha puesto en nuestras vidas. Algunos que no sabíamos, otros que ya sabíamos y usábamos, aunque no sabíamos que eran dones de Dios, pero ahora quiere que sean para el crecimiento de la iglesia, para que los usemos para Él. En Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, añade algo más a esta lista también. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y luego nos dice ya que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Pero qué importante que nos demos cuenta que hay dones que tienen que ver con el repartir,
que tienen que ver con cosas que pueden no parecernos a priori o así a primera vista tan importantes, pero que verdaderamente son muy, muy necesarios. La gente que se esfuerza por compartir alimentos con otros, por ejemplo, que tienen necesidad, qué importantes son. ¿Sabes que esforzarse en eso es un don? No todo el mundo está dispuesto a dejar de hacer lo que está haciendo para dedicarse a ir a cargar cajas para después repartirlas. Es un don. Es un don que se mueve y funciona también para el crecimiento de la Iglesia y para la edificación de la Iglesia y para que la Iglesia no pase hambre. El que preside la gracia de dirigir un culto, como ha hecho hoy nuestro hermano, ¿no? Que nos ha puesto a todos a marchar. Claro que sí. Es un don. Es un don. Un don que Dios pone en nosotros. ¿Para qué? Para edificar. Porque edifica. Porque el que dirige al final comparte un salmo, comparte un versículo, motiva, como el que ministra la alabanza, como el que está de ujier. A veces uno viene con una necesidad que ni tan siquiera sabe cuál es y llega a la puerta y en la puerta le dan un abrazo y se acabó. Es todo lo que necesitaba. Y el hermano está ahí ministrando su don y muchas veces ni lo sabe tan siquiera. Pero es aquello con lo que Dios lo ha capacitado. Una simple sonrisa, un simple gesto. Cosas, dones, talentos que Dios pone en nosotros para edificación de la Iglesia. Y estas capacidades pues conllevan que luego podamos trabajar en diferentes ministerios, ¿no? Porque atarnos a un ministerio por un don es un error, ¿no? Yo tengo el don de la... Recuerdo una persona que conocí que dice... Me dice un día, dice, yo quiero ser doctor en la palabra, porque tengo un don. Hombre, pues para ser doctor en la palabra, tela marinera, ¿no? El don lo tendrás, pero como no empieces a estudiar, lo tienes mal, ¿no? Hay dones que se desarrollan con más facilidad, sin necesidad a lo mejor de tanto conocimiento. Luego hay otros que son mucho más complejos. Y es bueno anhelar las mejores cosas, las mejores responsabilidades. Es bueno anhelarlos, pero cuidado, ¿no? Anhelamos cosas buenas, pero tenemos que tener cuidado con lo que anhelamos. Tenemos que ser conscientes de aquello que Dios nos da y de aquello que Dios está demandando de nosotros, porque estas capacidades nos llevan y conllevan a que podamos servir en diferentes ministerios en la Iglesia, pero con los que tenemos que cumplir, ¿no? Cada don nos capacita para un ministerio diferente o para unas tareas específicas, pero tampoco es bueno atarnos a un don. Yo siempre he pensado, ¿no? Estudiamos en una época ahí en la Iglesia sobre dones y bueno, y hay algunos dones que consideramos dones que no están tampoco escritos en la Biblia, pero que son muy importantes, ¿no? Y yo creo que las personas más válidas dentro de la Iglesia, y lo digo desde mi propia experiencia, a mí son los que más me sirven, no son los evangelistas, no son los profetas, no son los salmistas, para mí son los colaboradores. ¿Y sabéis quiénes son los colaboradores? Aquel que le dices, oye, ¿me puedes ayudar a mover este altavoz? Y te dice, claro, y lo mueve contigo. Aquel que hace falta abrir la puerta y abre la puerta. Aquel que hace falta ir a no sé qué y lo hace. Aquel que le dices, oye, tienes que dirigir, que el que iba a dirigir no ha venido y no tiene ningún problema y dirige y lo hace con una gracia especial. Aquel que si tiene que predicar, predica. Aquel que si tiene que ir a buscar a alguien porque se ha perdido, porque se ha descolgado, porque está mal, va sin ningún problema. En definitiva, aquellas personas con las que siempre puedes contar. Desgraciadamente, en las iglesias son ser grupos muy pequeños, los contamos con los dedos de las manos, ¿no? Que sabes que le vas a decir, oye, esto, y ninguna pega. Te va a decir, claro, hombre, para eso estoy. Colaboradores. Dispuestos a hacer lo que sea. Para mí, es el mejor ministerio, para mí es el mejor don. De hecho, yo, si me tengo que definir a mí mismo, me defino como un buen colaborador. En las demás cosas me desarrollo mal, soy un poco paquete. Pero como colaborador estoy dispuesto a ayudar. Estoy ahí para lo que haga falta. Mi intención es servir y no me importa dónde. No me importa qué haya que hacer. De hecho, yo os puedo asegurar que nunca he tenido intención de pastorear una iglesia. Nunca, nunca. Mis metas eran otros, mis propósitos eran otros.
Pero Dios nos ha llevado donde nos ha llevado. ¿Y nos ha llevado por qué? Porque le hemos servido. Porque hemos estado dispuestos a hacer lo que Él demandase de nosotros, lo que fuese necesario para la obra, en cualquier momento, desde cualquier situación. Y creo que es el ministerio más importante y el que nunca debemos de dejar. Colaborar. Si alguien nos pide colaboración, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder participar, ¿no?, en la obra de Dios. Y tenemos que, dentro de esa colaboración, ¿no?, pues también ser conscientes de qué es lo que mejor se nos da, qué es lo mejor con lo que podemos aportar, qué es aquello que es necesario en la Iglesia, que nosotros podemos hacer algo con eso, ¿no? En Efesios 4:11 tenemos la lista de los ministerios principales, pero hay muchos más. Esos no hace falta que lo busquéis, pero si queréis leerlo luego, ¿no? Ahí están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ¿no? Está bien. Son dones que está bien anhelarlos, pero que, como acabo de decir o acabo de contar, vienen por sí solos cuando uno se decide a servir. Lo importante es estar dispuesto, lo importante es colaborar, lo importante es querer participar, lo importante es estar ahí. ¿Y cómo sabemos nosotros que un talento, un don, que un ministerio proviene de Dios? Pues es muy sencillo, porque nunca va a ser por lo espectacular, nunca va a ser por lo bonito, nunca va a ser por la posición, nunca va a ser por lo fantástico, nunca va a ser por el bombo, nunca va a ser porque los demás te idolatren, sino todo lo contrario. En realidad vamos a saber si un ministerio, si un don viene de Dios, porque va a ser exclusivamente para la edificación y para el provecho de la Iglesia. Porque para eso son los dones, para la edificación y para el provecho de la Iglesia. Es el único fin de los ministerios: glorificar al Padre, glorificar a Dios, adorarle a Él, ponerlo a su servicio, rendirnos delante de Él, con el don, con el ministerio que nos haya dado. Para eso son en nuestras vidas, para eso Él nos trata. Como dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Como hemos dicho antes, abriendo una puerta, moviendo una caja, con una sonrisa, con un abrazo, cantando alabanzas, dirigiendo un culto, predicando, decorando la iglesia, haciendo una obra, limpiando, como sea, pero sirviendo, siempre con la actitud de servir, de qué es lo que hace falta, qué es lo que es necesario. Porque claro, a mí me gustaría profetizar. No os lo he contado, lo voy a contar. Yo siempre he querido ser profeta. Yo cuando conocí el Evangelio, ya ha llovido algo, tampoco mucho, pero algo. Lo que más me llamaba era cuando, esa cosa, ¿no?, que tienes sobre todo cuando eres nuevo y va a venir alguien invitado y dice, no, y profetiza y tal, ¿no? Y tú lo llevas todo a que si profetiza, adivina, porque como no entiendes muy bien y te falta conocimiento, entonces tú mezclas las cosas y dices, buah, este sabe el futuro, sabe qué es lo que pasa con las cosas, puede hablar lo que van a hacer los demás antes de tiempo, y yo quiero ser profeta. Yo quiero tener ese don, yo quiero tener ese toque, yo quiero ver las cosas antes de que pasen, además voy a estar prevenido para todo, nada nunca me va a pillar por sorpresa, confundiendo incluso las cosas de Dios con otro tipo de cosas, ¿no? Mucho más oscuras, mucho más perversas, que nada tienen que ver con Él. Porque por supuesto que Dios nos puede iluminar y nos puede dar una palabra que tenga que ver con el futuro, o que tenga que ver con algo, ¿no?, en otro tiempo. Pero por lo general, el profeta, y al final he acabado siendo profeta, pero bueno, en la manera en la que os voy a decir ahora. Un profeta, su ministerio, su don es declarar una verdad. No es inventar nada, no es predecir nada, no es ser un agorero, no es ser un adivino, ni mucho menos es ser un mago o un brujo. Ser un profeta es declarar una verdad, y he acabado siendo profeta, ¿no? Declarando una verdad, la verdad del Evangelio. Los profetas en el Antiguo Testamento vemos que lo que hacían era declarar verdades incómodas ante gente que encima respondía mal sobre ellos. Eso eran los profetas, les decían la verdad. Una verdad que no estaba escondida. Una verdad que Dios les manifestaba muchas veces, como hace con nosotros, pero la verdad escrita. No hay ninguna revelación más, ¿no? Pero a mí me llamaba la atención eso, o me llamaba la atención a veces cuando veía otras cosas, de mucho bombo, de mucho movimiento, de gente detrás de las personas, no, viene no sé quién, viene no sé cuántos, qué hace, qué dice, que... Para eso no son los dones.
Los dones son para servicio, los dones son para edificación, los dones son para que la Iglesia crezca. Así que debemos de tener claro que aunque el Espíritu Santo se manifiesta y hace cosas grandes, y lo hace de muy diferentes formas, siempre se manifiesta para que la Iglesia siga creciendo. Obra para edificación de todos los miembros, es decir, para que nadie se quede atrás. El lema del gobierno ese que han sacado pero que no cumplen, ¿lo habéis oído? Que nadie se quede atrás, no sé por quién lo dirán, porque nos hemos quedado atrás todos, pero en ese sentido, ¿no? Nosotros menos mal que dependemos de Dios y estamos seguros y confiados en Él, si por ellos fuera lo teníamos claro, ¿no? Pero su lema es que nadie se quede atrás. Me gusta el lema. Ese lema lo tenemos que aplicar en la Iglesia, que nadie se quede atrás. Que todos sigan creciendo, que todos puedan avanzar, que no haya nadie que simplemente venga a la Iglesia a sentarse en una silla. Eso es muy triste, muy triste. Que todos aportemos algo, que todos hagamos algo, que todos podamos seguir creciendo, que todos podamos madurar, que todos podamos seguir descubriendo la obra de Dios en nosotros, recibiendo dones y poniéndolos también en práctica. Porque lo que viene de Dios, lo que viene a través del Espíritu Santo a la vida de cada uno es bueno para todos. Dios nos capacita por medio de su Espíritu para que podamos servirle edificando a los demás en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestras conversaciones, en nuestros mensajes de WhatsApp, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, cuando llegamos aquí. En todo momento, que donde sea que podamos estar edificando, para eso nos capacita y para eso quiere que pongamos en movimiento los dones y los talentos que Él nos ha dado. Los dones espirituales nunca han sido para el uso privado. Me gustaría tener, yo a veces hablo con mi hijo pequeño, el otro día estaba yo sentado en la sala y viene y me dice, ¿tú si podrías pedir un deseo, cuál pedirías? Claro, de repente me pilla así y no le supe ni contestar, ¿no? Entonces le dije, ¿y tú? Para ver qué me decía él. Me dijo, yo ser invisible. ¿Le gustaría ser invisible? ¿Para qué? Porque si es invisible, coge, me da una toñeja, no sé por dónde ha venido, ¿no? Como no le veo, no sé ni qué ha sido él, así me lo explicó. Está bien, ¿verdad? Está bien lo que uno anhela, pero ¿para qué lo anhela? Bueno, en un niño lo podemos entender, pero nosotros no podemos anhelar cosas para nosotros, para nuestro bienestar. Tenemos que anhelar cosas para la edificación de la Iglesia, para que toda la Iglesia crezca en su conjunto, ¿verdad? Para que además no nos siente mal y nos haga vanagloriarnos espiritualmente, traicionando el propósito, los dones y la voluntad de Dios, porque sabéis que quien se vanagloria de algo que Dios le da, traiciona los dones y traiciona la voluntad de Dios y por lo tanto traiciona a Dios. Nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que esforzarnos por ser humildes, pero no debemos de olvidarnos nunca que por mucho que hagamos, por mucho que aportemos, por mucho que estemos, nunca vamos a dejar de ser siervos inútiles. Y lo podemos decir con orgullo, siervos inútiles somos, porque trabajamos para Él, ¿no? Yo estoy orgulloso de poder ser un siervo inútil. Conociéndome además como me conozco, pues fíjate, qué gran privilegio, ¿no? Poder trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? Pues sí, es un gran privilegio, es una verdad. Así que el Espíritu Santo obra para la edificación de todos, sobre todo para dar vida, ¿no? Si os acordáis de la historia de Simón el Mago era un hombre que le gustaba vanagloriarse, le gustaba que la gente le siguiese, le gustaba que se hablase de él, y él con brujería, con magia, hacía cosas y contaba a los demás que ese era el verdadero poder de Dios, ¿no? Cuando los discípulos empezaron a moverse por Samaria, que es donde él estaba, y no solamente a moverse, sino que en aquellos días ponían las manos sobre las personas y las personas recibían al momento el Espíritu Santo, según ellos les imponían las manos, Simón el Mago rápidamente fue donde ellos y les dijo, os pago lo que sea por tener ese poder, lo que haga falta. Él, gracias a engañar a la gente, gracias a lo que ya venía haciendo de antes, seguramente había hecho dinero. No tenía ningún problema en pagar por tener ese poder. Y Pedro, que le contestó, tu dinero perezca contigo, porque te has confundido, porque tú no sabes para qué es. A él le seguía la gente, a él le aclamaba la gente, él buscaba aún más de eso. Pero los dones de Dios no son para eso. Los dones de Dios son para que Él sea exaltado, son para que Él sea glorificado. Amén.
Y luego está la otra parte, que es la parte de la parábola de los dones y los talentos, ¿no? Que creo que la tenemos en Mateo y en Lucas, si no me equivoco. La parábola de los dones y los talentos, ya sabéis, ¿no? El amo se va a marchar, da 5 talentos a uno, da 2 a otro y da 1 a otro, y se marcha lejos. Y un día vuelve. Y vuelve y empieza a preguntar. Le pregunta al de 5 y el de 5 le dice, pues mira, me ha ido muy bien. Con los 5 talentos que me diste, los he invertido y he conseguido otros 5. Aquí tienes los 10, porque los 5 eran tuyos, aquí te entrego los 10. El que tenía 2, lo mismo. Me ha ido muy bien, he invertido los talentos, he conseguido otros 2, 4 tienes. El que tenía 1, allí callado, que no decía nada, ¿no? Me lo imagino medio escondiéndose, y el Señor le pregunta, ¿y tú? Pues mira, es que yo tuve miedo. Porque yo sé que tú eres todopoderoso, yo sé que, ¿no? Así como nos lo explica, ¿no? Y entonces cogí y escondí el talento. Pero aquí lo tienes, lo he guardado bien, ¿no? A veces es nuestra actitud. Tenemos un talento y lo tenemos nuevo, ni tan siquiera lo hemos abierto. A veces porque no queremos darnos por los demás. A veces porque pensamos que para servir ya están otros. A veces porque estamos demasiado preocupados en nosotros mismos y entonces todo nuestro esfuerzo se centra en que a nosotros nos vaya mejor, en que nosotros podamos aprender más, en que nosotros podamos crecer, pero no miramos nunca a nuestro alrededor y ni tan siquiera hemos usado nuestro don. Ese don que te aseguro que tienes, que Dios te ha dado, ¿eh? Ese don con el que el Espíritu Santo quiere trabajar y quiere hacer la obra en tu vida y en la vida de otros también a través de ti. Pero guardarlo, esconderlo, no usarlo es un peligro. El capítulo 12 del libro de Corintios es uno de los capítulos, el otro día les decía en la iglesia, yo cada vez que hablo de un capítulo o hablo de un pasaje, siempre les digo, es uno de los mejores de la Biblia, de los más profundos, el que estoy yo leyendo en ese momento, ¿no? Porque es lo que a mí me parece y al final como todos me llevan ahí, todos me parecen profundos, todos me parecen muy serios, todos me parecen los mejores, pues el capítulo 12 de Primera de Corintios también me lo parece. Sin embargo, vemos que termina de una manera muy extraña, ¿verdad? El capítulo 12 de Primera de Corintios termina de una forma muy, muy rara. Después de hablar de la importancia de los dones del Espíritu Santo, después de hablar de la centralidad de las habilidades y de los ministerios en la vida y en la misión de la Iglesia, nos termina diciendo que sí, que todo eso está muy bien, pero que hay algo que es todavía mucho mejor. Nos termina expresando en realidad cómo deben de ser manifestados nuestros dones. Y eso ya no lo tenemos en el capítulo 12, sino que lo tenemos en el capítulo 13. Leemos el último versículo del capítulo 12 y leemos el 13 entero, que es cortito. Dice, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y sabéis una cosa? No se puede servir sin amor. No se puede ministrar sin amor. No se puede compartir sin amor. No pueden fluir los dones del Espíritu Santo a través de nosotros sin amor. Tenemos que amar la Iglesia.
Tenemos que amar la obra de Dios. Tenemos que esforzarnos precisamente por, como decíamos antes, ¿no? Para que nadie quede atrás. Son importantes las habilidades que tengamos. Cuando reconocemos que tenemos un don, nuestro don es importante, pero tenemos que administrarlo con amor. Tenemos que exponerlo con amor, tenemos que explotarlo con amor para que el mayor beneficiado siga siendo Dios, siga siendo su reino, siga siendo Jesús. Lo verdaderamente importante es que seamos capaces de desarrollar así nuestras actividades con esa única motivación, que la Iglesia crezca, que crezcamos juntos, que todos vayamos hacia adelante. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa es nuestra única referencia. Jesús no vino para ser servido. La actitud de Jesús fue la de servir siempre. Fue una actitud humilde. Fue la de tratar con todo el mundo, sin excepciones. Había personas en aquellos tiempos que nadie quería tocar, que no podían entrar en ninguna casa, que no se podía hablar con ellas. Jesús rompió todas esas normas. Jesús trató absolutamente con todos porque le interesaba que todos se salven. Lo que le interesaba entonces es lo mismo que le interesa hoy. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada. Quiere que todos se salven. Que podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Podemos cerrar los ojos. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Porque tú hiciste esa obra tan profunda que salvó nuestras vidas, que perdonó nuestros pecados, que nos liberó. Y después de haberla hecho, ascendiste al cielo, te sentaste a la diestra de Dios y enviaste el Consolador, enviaste el Espíritu Santo. Te damos las gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Verdaderamente queremos que nuestro corazón sea tu trono a través de Él, Señor. Queremos que Él nos llene, que Él nos capacite, que Él siga cada día limpiando nuestra mente, Señor, y llenándonos de todo lo que es bueno, de todo lo que a ti te agrada, de todo lo que es agradable, de todo lo que edifica tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender dónde, en qué manera podemos servir, Señor. ¿Qué es lo que podemos aportar? Sabemos que tú nos has dado no solamente uno, sino varios dones a cada uno, por supuesto diferentes. Y sabemos que tú quieres que esos dones sean manifiestos. Te pedimos en esta mañana una vez más que tú nos llenes con el poder de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame hoy sobre la vida de tu iglesia, Dios. Que llegues hasta lo más profundo, Señor. Que toques nuestras vidas, que nos transformes, que verdaderamente podamos entender, podamos sentir y podamos trabajar conforme a tu plan y a tu voluntad, Señor. Yo te pido que tú hagas tu obra ahora, Señor, en cada uno de estos miembros, Señor, en cada una de estas personas. Y yo también, Señor, que estamos aquí reunidos, que lo hemos hecho con la única intención de glorificarte, de exaltarte y de aprender más de ti también, Señor. De gozarnos contigo y de que tú te goces también con nuestra actitud de adoración y de alabanza. Ahora te pedimos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Dios. Queremos que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor. No queremos ser como aquellos que ni tan siquiera sabían si había Espíritu Santo. No queremos tener ninguna confusión, ninguna duda en cuanto a eso. Queremos disfrutar plenamente de tu poder, Señor. Padre, yo te pido que tú derrames tu Espíritu Santo ahora sobre este lugar, Señor. Si hay alguien que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que lo pueda ser ahora, que pueda ser lleno de ti, que pueda recibir todo aquello que tú tienes preparado. Desata, Señor, nuestras lenguas en este momento, Dios, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, porque tú eres Dios todopoderoso, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque tu obra es perfecta, Señor, y queremos trabajar junto contigo, Señor. Hasta ahora tú trabajas, Jesús, y el Padre trabaja, y el Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros, y nosotros queremos también aportar, queremos también trabajar, queremos también seguir adelante día a día,
buscando el crecimiento de la iglesia, buscando la edificación, buscando el ser más como tú, buscando el hacer aquello para lo que tú nos has llamado, Señor. Queremos que tu reino avance, Dios. Queremos que más te puedan conocer, Señor. En este tiempo de misericordia que tú estás teniendo, Dios, que algunos tienen por tardanza, pero que es única y exclusivamente para que más te puedan conocer, para que más se puedan arrepentir, para que más se puedan salvar, Dios. Te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos.